esposo, pues nada, estoy emocionado de verte. Le digo, no, pero es una bendición que estén por aquí, hermana. Gloria a Dios, no he visto al resto de la familia ahí. Si pueden empezar a encontrar ahí sus lugares, hermano. Segunda a Timoteo, capítulo 3. Segunda a Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer dos pasajes. Segunda a Timoteo, capítulo 3. Es uno de esos pasajes, un pasaje ampliamente conocido, sobre todo si ya tienes algo de tiempo en el cristianismo. Segunda Timoteo capítulo 3 y Hebreos capítulo 4. Son dos pasajes, 5 versículos que vamos a dar lectura. Una vez que lo hayas encontrado, te invito a ponerte de pie junto conmigo. Segunda Timoteo capítulo 3 y Hebreos capítulo 4. Ambos pasajes son ampliamente conocidos y esta mañana es la importancia de la Biblia, lo que es la importancia de la palabra de Dios. Seguramente al mencionar eso ya en tu mente vino, si asocias los versículos. Segunda a Timoteo capítulo 3, estamos ahí. Sígueme con tu vista mientras doy lectura. Empezando con el versículo 14, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Brinca conmigo a Hebreos capítulo 4, un solo versículo, versículo 12. Dice ahí: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre celestial, nos encomendamos ante ti, pidiendo tu bendición, Padre, en este mensaje, este estudio, Señor, más que pueda ser, Señor, algo que nos advierta y le podamos traer, Señor, la importancia necesaria, Señor, a tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Hermanos, el título del mensaje es la importancia de la Biblia. Más que hay mensajes que son mensajes de exhortación, hay mensajes de corrección, hay mensajes de diferente tipo. El de esta mañana es más bien una enseñanza, y si lo quieres ver por el lado de crecimiento espiritual, es más bien por un lado de advertencia, no tanto de algo exhortador. Va a ser exhortador si tú no lees la Biblia. Damos por entendido que un cristiano debe de leer la Biblia. Por eso digo que realmente es un mensaje de advertencia del que dejara de leer la Biblia o dejara de darle la importancia que amerita la Biblia. La Biblia en sí es la palabra de Dios y el mensaje, como te digo, es más bien una enseñanza de por qué es importante. Para muchos realmente va a ser repaso de una forma general. Para otros que han titubeado con qué tanta importancia le dan a la Biblia, pues será un mensaje de advertencia. Ten cuidado de no darle la importancia necesaria. La Biblia en sí, hermanos, es uno de los libros más debatidos en la historia. Tengo muchos amigos que cuestionan la veracidad de la palabra de Dios, y seguramente usted también, porque la Biblia es un libro muy atacado. Pero en sí, hermano, la Biblia, me gusta verlo que dentro de los elementos más importantes del cristiano, obviamente está la oración, está la importancia de servir, de ir a la iglesia, pero la palabra de Dios, hermano, es equivalente, y lo hemos enseñado en varias clases, es un mapa para saber cómo dirigirte en la vida, cómo manejarte en el mundo. Yo recuerdo de niño, asistimos a una iglesia de estas emocionalistas, y me acuerdo que varias veces decían: es que Dios me habló,
pero nunca explicaban qué significaba eso. Y yo varias veces me encontré sentado y oraba y me quedaba en silencio. Bueno, decía, ¿por qué yo no escucho la palabra? ¿Por qué no escucho la voz de Dios, pues? Y pues dentro del contexto, en esos círculos donde andábamos, pues eran iglesias emocionalistas y pues yo no escuchaba, hermano. Te quiero aclarar esta mañana, hermano, que cómo es la comunicación entre Dios y el hombre. Nosotros hablamos con Dios por medio de la oración. Dios habla a nosotros por medio de su palabra, por medio de la predicación de su palabra, por medio de la lectura de la Biblia. En Efesios capítulo 6, no está en las notas, dice que cuando menciona la armadura del cristiano, dice que la espada del Espíritu, hablándose de la Biblia, dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. No me puedo imaginar, hermano, un soldado que salga a la batalla. Imagínate tú, viene y te recluta ahí el ejército y te pone en el campo de batalla sin armas. ¿Te puedes imaginar lo que es eso? Llegas allá al campo de batalla sin armas. La Biblia representa eso para el cristiano. En un campo de batalla, en un campo del mundo donde vivimos, es imposible que tú puedas tener una vida de éxito, de como Cristo la cataloga, la palabra éxito, cuando no pasamos tiempo en la Biblia. Sería equivalente a ese soldado que ir en contra de todo un ejército sin armas, hermano. Es una de las cosas más elementales en el caminar, en el cristianismo. Y la comunicación de cómo Dios habla a nosotros es por medio de su palabra. Si no nos damos a la lectura, al estudio de la palabra de Dios, ¿cómo pues entonces podemos pretender que las cosas están bien en nuestro caminar? Muchos se llega el domingo y es el momento de desempolvar la Biblia, ¿no? Me he tocado varias partes, hermano. De chiquito íbamos a casas de primos, tíos, y todos tenían una Biblia de este tamaño, pero nunca se leía, como si fuera un amuleto. ¿A alguien le ha tocado vivir eso? En México esto es bien común, que tú entres en una casa de la abuelita y hay una Biblia. Hace poquito llegaba a la casa de uno de los papás de uno de los niños de mi hijo, y yo creo que yo era el único que la había abierto porque me acerqué y pues ahí estaba, dije pues, y la abrí, y ahí la estaba viendo y es obvio que pues no la usan mucho para lo que es, para tener una comunicación con nuestro Salvador, con nuestro Creador. Pero la Biblia, hermano, es importante que entendamos que no es un amuleto. Por otro lado, la Biblia, hermano, a diferencia de cualquier otro libro, es un libro que es vivo. Decía ahí, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es un libro, no es algo místico, pero muchas veces leemos la Biblia y es algo que el inconverso no comprende. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No es algo místico la Biblia, pero de repente tú lees y hay ciertas cosas que brincan. ¿No te ha tocado que estás pasando por ciertas cosas, lees la Biblia y es un pasaje que has leído 17, 15, 20 veces, pero nunca lo habías leído porque Dios habla a través de su palabra de acuerdo a cómo estás tú transitando? Gracias, hermano. ¿Qué estás pasando? Y no es algo místico, es algo que quizás el inconverso no comprende. Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz. Tampoco, hermano, la Biblia tiene edad. Un niño, decía ahí en 2 de Timoteo, que desde niño, dice, ha sabido las sagradas escrituras. Hermano, hay algo especial en la palabra de Dios que aún el niño puede comprender. Y ahorita vamos a ver un poquito más a fondo este detalle. La Biblia en sí, hermano, no es... Yo me acuerdo de niño, también otra de las cosas que escuchaba es, no lean mucho la Biblia. No lean la Biblia porque te vuelves
loco. Sí, hermano, también a usted le pasó. Y muchos dijeron, no, es que este cuate se volvió loco porque de tanto leer la Biblia. Sí, ¿alguien lo escuchó eso? Ahora, es algo muy común, hermano, y no es tanto que se haya vuelto loco, sino que conforme uno lee la Biblia hace efecto vivo en la persona. Porque a diferencia de cualquier otro libro, tú lo lees y tremenda historia, lloraste por el momento, si fue algo ahí de romance, no sé, que se le murió el papá, no sé, puedes llorar y te pasó. Pero la palabra de Dios es continua, regresas y vuelve a hablar a ti. Quiero esta mañana, hermano, como te comenté, más bien es un estudio y quiero, dentro de las muchas razones por qué es importante la Biblia, quiero enfocarnos en 3 razones. Las primeras 2 voy a tratar de irme rápido para concentrarnos en la tercera razón. La separé de una forma de la importancia para en sí llegar a Cristo, la importancia de cómo crecer y luego cómo la Biblia forma una parte importante para el maduro. Entonces quiero transicionar entre esto rápido para llegar a la parte principal, que es el punto 3. Pero no son las únicas razones por qué es importante la Biblia. Pero estas son algunas de ellas que vemos aquí. Número 1, hermano, ¿por qué es importante entonces la Biblia? Versículo 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Fíjate bien, dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Número 1, hermano, ¿qué hace la Biblia? Te posiciona con Cristo. Te posiciona con Cristo, hermano, porque es la Biblia que nos enseña, en primer lugar, de Cristo, y que es una vida sin Cristo para una eternidad. La eternidad necesitamos de Cristo si vamos a estar un día delante del Padre. No hay ningún otro camino al cielo más que Cristo. Una persona sin Cristo está eternamente destinada para estar en un infierno por una eternidad. Entonces la Biblia lo primero que hace, hermano, y la razón de su importancia es que nos posiciona con Cristo. Hay mucha gente, hermano, que trata la Biblia como si fuera otra de las famosas que me tocó, es que la gente no escribe porque piensa que va a ser algo malo el no escribir en la Biblia. Tú ves mi Biblia y está toda rayoneada, ¿no? Y como que tiene que estar intacta así la Biblia. Y está bien, si tú no eres de los que escriben tu Biblia, no hay ningún problema. Pero hermano, si tú escribes en ella, no es pecado, hermano. Puedes escribir ahí en la Biblia. Pero una de ellas, hermano, es que la Biblia nos va enseñando, y número 1, nos muestra el poder de Dios para salvación. Nos muestra el poder. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Pero segundo, también nos muestra los pasos. Nos muestra los pasos, el camino para la salvación. Cuando nosotros recibimos a Cristo mediante el conocimiento o la exposición de la palabra de Dios. Cuando yo recibí a Cristo, lo que afirmó fue, la palabra de Dios me mostró cómo poder ser salvo. Cuando nosotros compartimos con una persona, tengas o no tengas la Biblia, haces referencia a la Biblia. O le muestras en la Biblia al individuo cómo puede tener la seguridad de su salvación, porque la Biblia nos enseña el camino para la salvación. Pero tercero, también muestra la perpetuidad, es decir, que es continuo. La salvación no se pierde. La seguridad de la salvación, la certeza de la salvación. Primera de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis. La palabra de Dios nos afirma, nos asegura. A mí, dentro de esta iglesia emocionalista que les comentaba, se nos enseñaba
que la salvación se podía perder. Yo no sé si era por miedo a que los jóvenes se desviaran. Yo no sé si era, y en vez de enseñar que Dios disciplina a sus hijos. Pero como no son mensajes de amor, son mensajes de corrección, hablar en contra del pecado, pues no creen que la salvación se pierde. Pero la Biblia nos muestra que no se pierde, es eterno. Pero en cuarto lugar, hermano, pasa conmigo a Lucas capítulo 16. Seguramente mucho de esto es repaso para la mayoría, pero si tú nunca has recibido a Cristo, la Biblia nos enseña que tú puedes tener salvación por medio de Cristo. Lucas capítulo 16. Y en cuarto lugar, nos persuade, hermanos, tanto al inconverso como al convertido. Capítulo 16, número 4, también nos persuade. Lucas 16, conocemos quizás la historia del rico y Lázaro. El rico y Lázaro están ahí con Abraham, están en el seno de Abraham y acaba de ir el rico a una parte separada de lo que viene siendo Lázaro. Y Lázaro está en el seno de Abraham y allá está en un lugar de tormento que jamás desearíamos para un familiar nuestro que estuviera ahí. Si tú eres salvo, nunca vas a pasar en ese lugar de tormento. Si no eres salvo, asegura tu salvación porque ese es el destino. Pero aquí está donde está separado. Versículo 28. Aquí ya está Lázaro. Disculpa, el rico, dice, y le está hablando con Abraham. Le dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique. Está pidiendo, te ruego, Padre, que envíes a alguien a la casa de mi padre. Versículo 27. Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Tengo un tío que se le compartió el evangelio. Yo le compartí el evangelio hace algunos años. Mi papá nuevamente le compartió el evangelio y le contestaba, no, dice, es que si viene uno de los muertos y nos comparte, quizás creeré. Versículo 31 dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Sabes qué significa esto, hermano? Es que la palabra de Dios es importante porque es aquello que nos muestra el camino. Nos muestra cómo podemos tener este posicionamiento con Cristo de que somos eternamente sus hijos. Hay muchas cosas que el hombre se ha querido inventar, pero dice aquí que tienen a Moisés y a los profetas. Recuerda que ellos todavía no tenían el Nuevo Testamento. Tenían la Biblia. Acude a la Biblia si quieres ser persuadido para salvación. No es la historia de emocionalismo, no es una experiencia. Es la veracidad de la palabra de Dios que nos muestra que somos pecadores, que sin Cristo estamos perdidos y que Cristo ya lo pagó con su sangre. Y nos muestra entonces salvación. Entonces, número 1, la importancia de la Biblia es que nos posiciona con Cristo. Como te dije, quizás sería de repaso, pero si hay alguien que no es salvo, pues tienes el libro que te enseña el camino a la salvación. Número 2, hermano, y quizás aquí ya empieza a hablar de cuando una persona ya es salva, o en general para un cristiano. Pero número 2, hermano, vete al versículo 16 de segunda de Timoteo, donde dimos la lectura. Y vámonos más rapidito, quiero llegar al punto 3. Versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil
para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Número 2, hermano, nos prepara para vivir en este mundo. Todo esto que para lo que es útil es para una preparación, porque vivimos en el mundo. Vivimos en el mundo, mas no seamos como el mundo. Entonces, ¿cómo me voy a vivir yo en el mundo? Bueno, pues la palabra de Dios me enseña, me corrige, me instruye, me enseña entonces y me prepara cómo vivir en este mundo. ¿Cómo me prepara entonces para vivir en este mundo, hermano? Pues en primer lugar nos previene al darnos dirección. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este ejemplo lo he usado diversas ocasiones, tanto aquí como en otras partes, pero dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Creo que a veces queremos ver tan allá y Dios simplemente nos está previniendo nuestros próximos pasos, porque es donde alcanza a ver la lámpara. Sí me explico, o sea, la palabra de Dios va mostrando qué es seguro aquí enfrente. ¿Qué es seguro? Y me va mostrando cómo yo entonces, al acudir a esa dirección que me va mostrando la lámpara, que es su palabra, me va previniendo de cosas. ¿Nunca has escuchado, híjole, si tan solo le hubiera hecho caso a lo que me enseñaron en la iglesia? Si tan solo hubiera hecho caso al versículo aquel que leí, no estuviera en esta situación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me va mostrando, quizás sin yo entender, pero me va mostrando los pasos seguros a tomar y me va previniendo de asuntos. Hay gente que luego y sobre todo la juventud, es que no me dejan hacer no sé qué cosa. Y realmente lo que están haciendo, te están enseñando la Biblia para prevenir tomar una mala dirección. Hermano Beto es piloto. Hermano, ¿qué pasa si tú tantito volteas la nave poquito y tú vas en rumbo a Canadá y le mueves tantito? Terminas también en Canadá, pero en puntos extremos, ¿sí? Porque si tú no acudes a la dirección, hermano, terminas en otro lugar. Y la Biblia nos previene de una mala dirección. A veces no entendemos necesariamente cuál es esa dirección, pero si estamos en la dirección de Dios, eso es lo importante, entender que estamos en la dirección de Dios cuando seguimos la instrucción, cuando seguimos lo que se nos enseña de la palabra de Dios. Dice la Biblia que al sencillo, hace sabio al sencillo. No es que se vuelva loco, hermano, se vuelve y empieza a agarrar sabiduría. En el Salmo 119, 7 dice que hace sabio al sencillo. Pero no solo previene de tomar una mala dirección, también, hermano, purifica. En segundo lugar, purifica. La obediencia a la palabra de Dios nos purifica. Dice Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Hermano, cuando tú obedeces a la verdad, tú obedeces la palabra de Dios, Dios te puede empezar a purificar. Cuando no pasamos tiempo en la palabra de Dios, ¿cómo pues nos vamos a purificar? El Salmo 119, todo el Salmo habla de la perfecta palabra de Dios y todo el Salmo está hablando de lo que es la palabra de Dios y dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Seguramente conoces el 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra.
Porque la palabra de Dios, hermano, cuando la obedecemos, cuando queremos corregir una desviación, lo que va a purificar el alma es obediencia a la palabra de Dios. Y es entonces que nos purifica. Y entonces es más claro el camino. A veces se me afigura que hay gente que sabe que va en la dirección correcta. ¿Nunca has viajado en un carro y está tan fuerte la lluvia que no se ve para enfrente? Los focos sí dan aquí enfrente y alcanzas a ver, pero está ahí algo que está medio, pues no se ve muy bien, ¿no? Y hay muchos que van en el camino correcto al seguir la lámpara a mis pies, pero aquí lo de enfrente está un poco sucio. Cuando estaba en la preparatoria, nadie me quería prestar el carro en la casa, hermano. Me convertí en el destroyer de los carros. Y en una ocasión fueron unos amigos a Sahuarita y me prestó el carro mi hermana. La convencí, le dije, ándale, Denise, te lavo el carro y te lo dejo con gasolina. Tenía un carro deportivo mi hermana. Está bueno, me dice. Bueno, pues nomás voy a ir a dejarlo a Nogales y me regreso. Que tenía que regresarse a Santana. Y lo dejo y me regreso, y aquí estoy de regreso para llegar tengo que trabajar en la tarde, o sea, no es como que me puedo ir, me tengo que regresar para ir a trabajar. Y bueno, pues se soltó un chubasco, hermano, de regreso de Nogales a Sahuarita. Y yo venía manejando como todo joven que piensa que es sabio, venía manejando en el volante, hermano, y yo venía siguiendo el señalamiento, decía 75 millas por hora. 75 millas por hora decía ahí, que son equivalentes a 110, 120 kilómetros. Ese es el límite que está puesto ahí. Pero estaba un chubasco, hermano, que yo no podía ver muy claramente. Pero de repente vi unos focos rojos, hermano, enfrente de mí a esa velocidad, chubasco. ¿Qué hice, hermano? Le hice tantito hacia el volante. Adivinen qué sucedió con el carro. Hermano, como en las películas, agarré de lado. Yo, sinceramente, si un día que esté en la presencia del Señor me puede enseñar ese video, sería sensacional para ver qué pasó, hermano. Agarré de lado, hermano, como en las películas, y me fui literalmente a esa velocidad, hermano. Por la gracia de Dios no me volteé, hermano. El carro agarró y se fue así. Y luego me hice así y caí abajo y unas ramas, y el lodo me sostuvo para no voltearme. El carro de atrás venía igual que yo, era otra estudiante de la preparatoria donde estaba, de hecho ahí fue donde la conocí. Ella venía atrás y ella le pasó lo mismo, pero ella se aventó al lado opuesto y ella sí fue y chocó contra un árbol. Y estábamos bien, todo, salimos. Yo estaba temblando, hermano, cuando me bajé de ahí. Al carro no le pasó, se dobló la antena. Se dobló la antena y un rasponcito. Dije, esto no lo va a ver mi hermana. Dije, no. Pero hay algo que no le podíamos quitar al carro, hermano. Es que la alarma se volvió loca. No se paraba todo el camino a Sahuarita, la alarma puesta. Todo el camino. Pero ¿a qué voy, hermano? Es que quizás traía ahí los focos prendidos, pero empañado el vidrio, no se veía muy bien. Y una cosa es que aquí está la lámpara, y otra cosa es que también obedezcamos las instrucciones, el cómo seguir esos pasos. No era sabio, hermano, ir a todo lo que daba el carro, por más deportivo que fuera. Porque cuando nosotros sabemos que lámpara es a mis pies, pero también ahora nos purifica para ser sensible a los cambios que Dios nos va dando en esa dirección y obedecer con precisión la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, definitivamente cuando nosotros acudimos a ella nos enseña cómo vivir en este mundo.
Nunca he tomado yo un curso de qué hacer. Nunca he tomado un curso, hermano, de qué hacer si una persona entra a mi casa a medianoche. Nunca he tomado un curso de qué hacer a esa velocidad arriba del carro. Nunca he tomado un curso de qué hacer cuando se meten a robar por quinta y décima vez en el trabajo en el que trabajas. Pero ¿qué haces? Acudes a la instrucción que Dios te va dando para poder discernir y tomar buenas decisiones. Y eso entonces me lleva al tercer punto que te dije que es a donde quería llegar. Porque en primer lugar nos posiciona con Cristo, nos enseña el camino para la salvación. Segundo, nos enseña a vivir sabiamente, nos previene de cosas al saber seguir la instrucción de la palabra de Dios. Pero en tercer lugar, hermano, perfecciona a sus santos. Y esa es la parte que quería llegar. Como te comenté, realmente la mayor parte del mensaje es realmente una enseñanza más que una exhortación, pero sí es advertencia, como te comenté. Y quizás quiero pensar que la mayoría del pueblo de Dios, quizás esta sea la parte principal de la importancia de la palabra de Dios. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En tercer lugar, hermano, perfecciona a sus santos. Hermano, y un santo no es aquel que no hace pecados, y yo no sé qué, el significado que le han dado a los santos aquí en México está tan erróneo y tan desviado de lo que dice la Biblia. Simplemente es una persona que es salva, hijo de Dios, que se trata de santificar, separarse del mundo para ser útil para Dios. Eso es una persona santa. Es ahí donde el pueblo de Dios así debiera ser: santa, separada para la utilidad para Dios, pero perfecciona a los cristianos. Entonces, la pregunta aquí es: ¿por qué conocer la palabra de Dios? Si le das a la siguiente filmina ahí, hermano, y hago la pregunta: ¿por qué conocerla? Ya no ni siquiera leerla. ¿Por qué debemos de conocer la palabra de Dios? Si nos va a perfeccionar la palabra de Dios, ¿para qué conocerla? En primer lugar, hermano, nos permite pelear contra acechanzas. Nos permite pelear contra acechanzas. Y primero, hermano, vemos que Cristo lo usó para defenderse. ¿Cómo voy a pelear contra las acechanzas, hermano? Cristo usó la Biblia para defenderse. ¿Tú sabías que Satanás conoce la Biblia quizás hasta más que tú? Entonces imagínate querer ser perfeccionado y no conocer la Biblia. Si Satanás conoce la Biblia más que nosotros, cuando llegó con Eva, usó la Biblia Satanás para llegar con Eva. ¿Estamos de acuerdo? Cuando llevó a Cristo y le dice: oye, si te echas, ¿cómo? Gracias, hermano, los ángeles mandará. Usó la Biblia Satanás mismo para atacar a Cristo. Y Cristo usó la Biblia para defenderse. Satanás, hermano, conoce la Biblia quizás hasta mejor que nosotros. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado el no conocerla, hermano. Tanta herejía ha salido en las iglesias por sacar versículos fuera de contexto. Ah, es que sí es cierto, la Biblia dice, a mí me enseñó ahí, la Biblia dice. Satanás conoce la Biblia, hermano. Si tú vas a permitir que la Biblia te perfeccione, es importante que la conozcamos para también defendernos y poder pelear.
Pero no solo Satanás conoce la palabra de Dios y por eso hay que conocerla, pero el mundo piensa que conoce la Biblia. No, es que la Biblia dice que todos somos hijos de Dios. ¿En serio? La Biblia dice que todos somos creación. Los hijos de Dios, Juan 1:12, dice que los que le recibieron les dio potestad. A los que creen en Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que si alguien no cree en Él y no lo ha recibido a Cristo, no es hijo de Dios. Pero el mundo piensa que conoce la palabra de Dios. ¿Nunca has escuchado por ahí? No, pues como dice la Biblia, ayúdate que te ayudaré. Sí les ha tocado. Gente pretendiendo conocer. Y el peor del caso es que el cristiano, sí, ¿verdad? Sí dice. Híjole, pues estamos peor, hermanos. Necesitamos conocer, hermano, para poder pelear apropiadamente. Porque Satanás conoce la Biblia mejor que nosotros. Y el mundo cree que conoce la Biblia. Y si tú no la conoces, ¿cómo vas a pelear entonces para las acechanzas? Pero en segundo lugar, hermano, las preocupaciones se reducen. A veces la agonía, hermano, la agonía es real. El cansancio es real. Pero si yo voy a ser perfeccionado, es a pesar de todo eso, yo puedo abrazar las promesas. Es que no sé qué voy a contestar si voy y le toco la puerta y ya no sé quién. Si le comparto el evangelio a mis familiares, ¿qué le voy a decir? Es lo mismo que decían los apóstoles y los discípulos. Marcos 13:11 dice: pero cuando os trajeron para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. ¿A qué voy, hermano? Es que si nos empezamos a cargar, ¿qué si me pasara esto? ¿Nunca te has puesto, y si me pasara a mí eso, qué hiciera? No, pues te empiezas a volver loco tú mismo, hermano. Pero Dios dice que junto con la tentación dará la salida. Y la palabra de Dios, hermanos, son promesas que puede abrazar el cristiano, el hijo de Dios. Si tú no eres un hijo de Dios, hermano, disculpa, bueno, ni hermano, discúlpame, eso es una promesa que no es para ti, es una promesa para el hijo de Dios. Y esas promesas pueden reducir tus preocupaciones, y es ahí que entonces Dios puede perfeccionarte. Pero número 3, ya es a la parte principal que quería llegar, hermano. En tercer lugar, ahora sí vamos a Hebreos capítulo 4. Y aquí pasaremos el resto del mensaje. Hebreos capítulo 4, aquí vamos a pasar la mayor tiempo. Capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta, escucha bien esto, hermano, hasta partir el alma y el espíritu. Escucha bien esto, hermano, partir el alma y el espíritu. Lo puse ahí en sus notas, hermano. Primera de Tesalonicenses 5:23 habla del compuesto del hombre. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. Hermano, ¿qué es todo nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Hermano, te dije que era principalmente una enseñanza esto. Quizás eso ya lo conocíamos. No es un mensaje que nos vamos a meter a debatir las diferentes posturas de los diferentes, ¿cómo se le llaman estos? Que Sócrates y no sé cómo. No vamos a tomar el tiempo para ver todos esos puntos de vista. Únicamente el punto de vista de la Biblia que dice somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Somos alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo, hermano, habla, es sencillo discernir
la parte del cuerpo, hermano, que tiene que ver con la carne. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Estamos de acuerdo? El deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Hermano, la composición, déjame te lo explico un poco diferente. La carne trata con los deseos carnales. ¿Estamos de acuerdo? Y estos deseos se oponen contra el espíritu. ¿Me estás siguiendo? Sígueme aquí, hermano. Es importante que comprendamos esto. El alma trata con asuntos emocionales, con los afectos, con los sentimientos. Cuando lees ahí o ves una película que te entristece y rodan tus lágrimas, está conmoviéndose tu alma. Trata con los sentimientos. El espíritu, hermano, trata con asuntos superiores de la mente, trata con lo de arriba, trata con una relación con Dios, un contacto con Dios. Santiago 2:26 es por eso que dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Una persona que cuando tú recibiste a Cristo, dice que fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Tú fuiste sellado, es decir, tú abriste una relación y trajo vida a la parte espiritual de esta composición del hombre. Entonces, cuando estamos nosotros en nuestro caminar sin Cristo, tenemos la parte esta muerta. ¿Sí me estás comprendiendo? Muy bien, Romanos 8:9, creo que lo puse en las notas, hermano. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si tú has recibido a Cristo, eso significa que ahora tú tienes vivo la parte espiritual. A lo que quiero llegar es a lo siguiente, hermano. Ahorita vamos a empezar a unir estas cosas. Dice la Biblia, hermano, lo único que parte el alma y el espíritu. Yo no he encontrado otra parte, otra porción de la Biblia, no he encontrado algo en el mundo que separe el alma y el espíritu. Y dice aquí que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Eso significa, hermano, que te ayuda al cristiano a tomar decisiones que te jala lo emocional y lo confundimos con lo espiritual. Déjame te doy un ejemplo de eso. Necesito 2 damas y un caballero, por favor. Luis, gracias, puedes pasar, por favor. Ya empecé con el salivero otra vez aquí, emocionadísimo. Ivana, puedes pasar, por favor. Y a ladies, puedes pasar, por favor. El caballero de este lado, por favor, si te me paras aquí, Luis. Ivana, a ladies. A ladies, una dama. Salva. Y tenemos aquí a otra dama, Salva. ¿Estamos de acuerdo? Vamos bien hasta aquí, ¿sí? Lorena, ¿puedes pasar, por favor? Aquí viene y nos acompaña una inconversa, hermano. Todos sabemos que eres Salva, hermano, no te preocupes, no es un ataque. Si me pueden poner de este lado las dos, por favor. Viene el joven aquí, está en la edad donde el galán empieza a acudir a papá. ¿Qué piensas de aquella dama para mí? Y esto, hermano, fíjate qué tan fácil es. Pues mira, es que está aquella muchacha. ¿Quién? Pues es inconversa. Y sabemos que no es sabio y es antibíblico que entonces Luis opte por la inconversa, porque ahí ya es en contra de una instrucción bíblica.
¿Estamos de acuerdo? Eso es sencillo discernir, porque el espíritu y lo que viene siendo la carne, las emociones, todo este asunto, pues hay una instrucción bíblica que dice, la Biblia me prohíbe contraer matrimonio con una inconversa. ¿Hasta aquí me están siguiendo, hermanos? Muy bien. Ahora, estas dos damas sí son salvas. Tú ya fuiste descartada, hermana, gracias. Puedes pasar a sentarte. A Lady, si te pones aquí, por favor. Ivana, papá, pues ya descartamos a la inconversa. Pero ahora está a Lady y está Ivana. Ambas son cristianas. Y entonces empieza un juego en él entre lo emocional y lo espiritual. Una es fácil descartar. ¿Cómo ahora entonces selecciono entre dos que ahora sí son? Y es ahí, hermano, donde la palabra de Dios no es algo místico, es algo espiritual. Lo espiritual se ha de discernir. Hay cosas que, ahí cuando a Timoteo le decía que desde niño, el niño hay algo que la Biblia empieza a hacer en la parte de alimentar lo espiritual que ni cuenta se está dando. Porque tú alimentas lo espiritual, hermano, y lo único que parte, porque esta parte es lo que confunde, ambas son cristianas. ¿Me estás siguiendo hasta aquí, hermano? No los he perdido todavía. Ahora, a ver, Luis, ¿por qué a ladies? ¿Por qué, Iván? Pues, ¿qué pasó, hermano? No te me pongas rojo todavía, hermano. Entonces él empieza a discernir y tiene que tomar una decisión sabia. Discernimiento. Y ese discernimiento de partir la parte emocional de lo espiritual, únicamente la Biblia lo puede hacer, hermano. La Biblia dice que parte el alma y el espíritu para que ahora tú puedas discernir. Es que hay una parte que tú y yo no sabemos y Dios sí sabe. Es que Él se quiere ir de misionero a Japón. ¿A dónde te quieres ir, hermano? A Francia. Y ella tiene un llamado a servir aquí a los enfermos. Buena cristiana, pero quiere servir en el hospital aquí en Hermosillo. Pero ella tiene un corazón que quiere irse de misionera. ¿Qué le ayuda entonces al joven a separar lo emocional de lo espiritual, de discernir entre decisiones emocionales y espirituales? Dice la Biblia que lo único que parte estas dos cosas, que parte el alma y el espíritu, es la palabra de Dios. Y es una parte, hermano, que de nuevo no es mística, es algo espiritual. Para el inconverso este asunto es locura. Para el cristiano es falta de discernimiento el no pasar tiempo en la Biblia. ¿Cómo es que la Biblia ni siquiera dice a ladies en toda la Biblia? ¿Cómo me va a decir? No es eso, hermano. Empieza a alimentar la parte espiritual y Dios va encaminando la lámpara al próximo paso. Cuando menos piensan, están ahora trabajando juntos en la iglesia, porque Él está siguiendo. Lámpara es a mis pies. Y Dios se va a encargar de hacer la parte, hermano, espiritual.
los perdí, hermano. Este asunto, digo, no es algo que lo emocional lo confundimos. O quizás no fueron jóvenes que se confundían. ¿Cuál de estas damas? Pueden pasar, hermano, a tomar. No sé qué decisión va a tomar Luis, pero puedes pasar, hermano. Muchas gracias. Lo único que parte el alma, los sentimientos, hermano. Habiendo dicho eso, ve conmigo a Romanos capítulo 8, por favor, hermano. Romanos capítulo 8. Te aclaraba que este mensaje es más de advertencia, de saber discernir y no discernir, del no acudir a la palabra de Dios, al sí acudir. Capítulo 8, versículo 26, hermano, ¿estás ahí conmigo? Porque se nos va el tiempo, hermano. Versículo 26, le doy lectura por si no lo has leído, nos tenemos que ir más rápido. Y de igual manera, el Espíritu, fíjate bien, hermano, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene. ¿Estás comprendiendo esto, hermano? El Espíritu, ¿qué hemos de pedir como conviene? Observa, hermano, porque no lo sabemos, dice. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros como gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Primera Crónicas, no vayas ahí, 28:9, las corazones de todos, y entiende todo intento de los pensamientos. Ve rápido, hermano, a Salmo 37, seguramente en una ocasión lo has leído. Salmo 37, con todo esto en mente de lo que acabamos de dar, que acabamos de explicar. Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová. Conocemos algunos el versículo: y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sabes qué está diciendo literalmente el salmista? Es: tú encarga de deleitarte en Jehová y Él se va a encargar de proporcionar en tu corazón por qué pedir. Hay gente que lo lee y lo interpreta: mira, yo me deleito y Él me va a conceder lo que yo quiero. Eso no está diciendo el versículo. El versículo está diciendo: tú deleítate en Jehová y Él va a conceder qué peticiones va a poner en tu corazón, porque tú no lo sabes. Lo espiritual sí sabe. Tú no sabes este asunto. Lo espiritual, que todo lo sabe, que es Jehová, Él sí sabe. ¿Lo estás comprendiendo, hermano? Discernimiento. Si le das a la siguiente filmina, hermano, por favor. La Biblia es entonces, hermano, lo único que separa esta parte emocional y la parte espiritual. Siguiente, por favor. La Biblia entonces nos ayuda, hermano, a pedir como conviene, porque no lo sabemos. Siguiente, por favor, hermano. Es ahí, hermano, donde la sabiduría de saber qué pedir viene y puede venir solo en pasar tiempo en la palabra de Dios. Por último, hermano, no solo hace eso, profundiza y protege al cristiano. Dice que parte el alma y el espíritu, pero que también las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Protege, hermano, los pensamientos de uno. Proverbios 20:27 dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Protege el interior, hermano, lo más profundo de ti, porque nuestro corazón es perverso. Mientras el mundo enseña, ¿qué te dice tu corazón?
La Biblia dice que Él conoce los secretos del corazón. Anoche lo veíamos en nuestro altar familiar, que Él conoce los secretos del corazón, lo más íntimo de ti. Y no es sorprendente, hermano, por qué nos desviamos de Dios cuando dejamos la palabra de Dios. Porque hay algo especial, hermano, en alimentar la parte espiritual. El niño que está allá, ¿sabe qué está pasando? Alimento espiritual. Tú al niño le das, cómete los vegetales, y él lo único que traduce es comida que no me gusta. Tú lo traduces a que estás nutriendo. Lo mismo es la Biblia, hermano. Conozco un pastor muy cercano mío, que él andaba titubeando en qué hacer en su vida, no sabía ni siquiera si era salvo o no, pero se sentaba todas las noches, a pesar de irse de parranda. Venía y sabía que había algo en la Biblia, y se sentaba todas las noches a leer la Biblia. Y eventualmente la parte espiritual se estaba alimentando. Y llegó al punto que tuvo que tomar una decisión de pararse firme por qué iba a hacer. Hermano, pues es pastor de una iglesia, no qué tanto te puedo decir. Se empezó a separar y la misma Biblia empezó a hacer algo extraordinario en él. Y eso también sucede con los niños. Empiezas a alimentar la parte espiritual y es ahora que puedes discernir cosas que de otra forma no hubieras discernido. ¿Quién te enseñó que ese lugar era bueno o malo? Discernimiento espiritual. Porque no hay un versículo que diga que eso está prohibido. ¿Es sabio? Hay una parte que la Biblia dice que yo no debo de coquetear con alguien. Tengo a mi esposa, que sigo enamorado de ella. Pero ¿qué sucede, hermano? Es que esa parte, lo espiritual, te empieza a dar discernimiento. Hey, eso no es sabio. Y eso únicamente lo hace la palabra de Dios. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, falsos testimonios. En el corazón, hermano, qué tontada es. ¿Qué te dice tu corazón? Es lo más sucio que tenemos. Antes bien, dice a 1 Corintios capítulo 2, 9 y 10, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, escucha bien, hermano, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El querer navegar, hermano, en el mundo sin Biblia sería entonces equivalente, hermano, a querer andar en medio del mar sin estrellas, sin sol y sin una brújula. Andarías, ¿sí me estás comprendiendo? Bueno, eso es si tú quieres cumplir con el propósito de Dios para ti. Pasar tiempo en la Biblia, hermano, es absolutamente necesario si es que quieres discernir el propósito de Dios en tu vida y vivir la vida con propósito. Pero me lamento que muchos, como te comenté, todo el mensaje de hoy, más que ser un asunto de exhortación, te comenté que era más bien una enseñanza, quizás de advertencia, del no darle el lugar correspondiente a lo que es la palabra de Dios. Porque si tú no quieres y no designamos el tiempo para indagar en la Biblia, vamos a ser fluctuantes. Si de por sí el caminar no es cosa sencilla, vivimos en la carne. Pablo decía que hacía lo que no quería hacer. ¿Dónde nos deja a ti y a mí?
nos deja en un hijo de Dios, que Dios es misericordioso y al caído lo vuelve a levantar. Pero todo comienza, hermano, en poder pasar tiempo en la palabra de Dios. En primer lugar, porque si no eres cristiano, es lo que te acerca y te da salvación. Nos muestra el camino a la salvación. Nos posiciona con Cristo a pasar de criatura a hijo. Segundo, nos enseña a vivir en esta vida, hermano, porque vivimos en el mundo. Vivimos en las atracciones. Nos enseña a vivir en este mundo. Pero tercero, hermano, y quiero pensar que la mayoría estamos en el tercero, es que nos muestra a discernir la palabra de Dios. ¿Qué decisiones voy a tomar? Pero eso es algo que únicamente la palabra de Dios puede hacer. Es lo único que puede profundizar a lo más interior de ti. Y de nuevo, hermano, no es algo místico, es algo espiritual, que el inconverso es locura. Pero al cristiano debe de tener coherencia todo lo que estuvimos viendo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias.